Listo, ahora sí, buenas tardes, mi estimada. Dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Su Muy micrófono buenas está apagado. tardes, Ah, ya. Ok. ingeniero. Muy buenas tardes, ingeniero. Quien le habla es Fabiola Chichán de Cupete, que en este momento le voy a hacer una pequeña entrevista sobre, ¿cómo se llama? Acerca de su trayectoria como docente. Ya. Bueno, bueno, la primera pregunta es, cómo se debe relacionarse entre un alumno a un docente? ¿Cómo debe ser la relación de un alumno hacia un docente? Del alumno hacia el docente o del docente Ajá. al alumno. El docente al alumno, perdón. Ah, ya, del docente al alumno. Bueno, primeramente debe ser una relación abierta, ¿no? Bajo el marco del respeto, obviamente, porque pese a que debemos estar abiertos a cualquier inquietud o a cualquier, ¿qué sería? Opinión del estudiante, que es muy valioso para el docente, siempre debe haber el margen del respeto, ¿no? Todo con respeto, entonces no habría ningún inconveniente. Eso dentro de la manera del trato, ¿no? De ahí la relación tiene que ser abierta. El estudiante debe sentirse libre de consultar, libre de, si no entiende algo, de pedir una nueva explicación o el docente estar en la capacidad de ver otra manera para que llegue hacia el estudiante si es que no estuvo claro la primera explicación, ¿no? Entonces, ese más o menos sería la relación, ¿no? Que debería haber entre el estudiante y el docente. Ok, gracias. La segunda pregunta es, ¿cuál es la filosofía de enseñanza de un docente? A ver, mi filosofía, le voy a hablar de manera personal, ¿no? Yo mantengo una filosofía bastante pragmática, ¿ya? O sea, Ok. no me interesa el cómo, sino me interesa el fondo de las cosas, ¿ya? Lo importante es que el estudiante aprenda. Si aprende a través de un video, a través de una práctica, a través de algún método, eso sería el medio de cómo hacerlo, pero lo que me interesa son los resultados. Lo que interesa es que el estudiante aprenda, ¿sí? No importa el cómo. De pronto hay otras filosofías o tendencias, ¿no? Que están de modas, que de pronto el constructivismo y todas esas vainas, ¿no? Personalmente, yo me manejo por la parte pragmática. No sé si hubo algún inconveniente, parece que se congeló la imagen. Tengo perfecto el internet. Ingeniero, disculpe, parece que hay problemas con el internet. Sí, 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 se quedó congelada hace un momento. Listo, ahora sí parece que estamos nuevamente. Ya. Bueno, la tercera pregunta, ¿cuáles son los principales elementos que los docentes tienen en cuenta para diseñar un propuesto en enseñanza hacia los estudiantes? A ver, me ¿Será que le repite. vuelvo a repetir? Sí, por favor, no, no se le entendió bien. Ya, ok. ¿Cuál- ya. ¿Cuáles son los principales elementos que los docentes tienen en cuenta para diseñar una propuesta de enseñanza? Ya, la metodología, un poco ¿Cuáles son los entiendo que principales? debería ir por el lado de la metodología, ¿no? Que utiliza el docente.
Ya, hay que entender bastante los diferentes niveles, ¿no? De las actividades que uno puede enviar a los estudiantes. Por ejemplo, una tarea tiene un objetivo. Empecemos un poquito antes. La clase como tal tiene un objetivo. Una tarea tiene un objetivo. Un test tiene un objetivo. Un conversatorio, un foro tiene otro objetivo. Personalmente, yo me baso bastante en que en la clase el docente es más motivador, ¿sí? Que transmisor de teoría, ¿sí? Entonces, durante la clase, el papel, el rol principal que jugaría como docente es el de motivarles, brindarles todas las oportunidades que tienen como estudiantes de aprovechar el conocimiento que se les está impartiendo. ¿Por qué? Porque si fomentamos en el estudiante la curiosidad, las ganas, el deseo, sí, como en todo, uno se da los medios para seguir avanzando por nuestra cuenta. Yo siempre les digo a los estudiantes, ¿no? Creo que nadie se metió en un curso de cómo utilizar WhatsApp o Facebook. Nadie hizo un curso de WhatsApp y Facebook. Sin embargo, todos, sobre todo los estudiantes, manejan muy bien lo que son las redes sociales. Entonces, ¿cómo lograron ellos aprender esos programas sin que nadie se los enseñe? Es porque estuvieron motivados, es porque a ellos les movió otra cosa, el poder comunicarse con sus compañeros, el poder subir sus fotos, el poder ver las fotos de alguien. O sea, la motivación hace que no exista barreras en cuanto al aprendizaje. Entonces yo eso también les recalco bastante a los estudiantes, ¿no? Ustedes, ninguno de ustedes hicieron un curso de redes sociales, sin embargo son maestros en las redes sociales. ¿Por qué? Por el interés. Entonces el docente lo que debe crear es ese interés en el estudiante, de tal manera que el estudiante por sus medios trate de buscar más información. Entonces el primer elemento es la clase. Entonces uno tiene que ser más motivador que cualquier otra cosa. El segundo elemento serían las tareas. Con las tareas se trata de reforzar un poquito más la teoría que se les está brindando, pero solamente es un complemento, es un refuerzo. De ahí vendría un cuestionario, una prueba, un test, como se lo quiera ver. Este otro elemento me sirve un poco para medir, pero mmm, no es tan cierto, ¿no? La medición esa de un cuestionario. Yo nunca tomo como referencia las notas que sacan de un cuestionario. ¿Por qué? Porque hay muchos elementos o muchos factores que intervienen, ¿no? Los estudiantes dentro de la clase mismo se dan modos como para hacer trampa, pasar la respuesta del uno al otro. Ahorita que están al menos por las redes sociales, yo sé que es mucho peor, ¿no? Están en sus grupos de WhatsApp y entre ellos se ponen de acuerdo para dar un examen. Entonces, no es un parámetro que me diga si el estudiante está entendiendo o no, ¿ya? Pero Así es. tomado desde el punto formal, sí serviría como un referente. Eso sería el cuestionario, ¿no? Un referente de qué grado de conocimiento va adquiriendo el estudiante de la materia que se le está dando. Y donde yo sí pongo mucho empeño, sería clase, tarea, cuestionario. El cuarto elemento para mí sería la discusión, el foro. ¿Por qué? Porque si un estudiante es capaz de explicarme algo de la materia, quiere decir que él ya lo entendió. Nadie explica nada a otro si no lo entiende, ¿sí? Y eso creo que es uno de los principales elementos que yo tengo dentro de la metodología. Ese es mejor que una prueba, mejor que un test, porque ahí el estudiante tiene que decirme, tiene que informarme de algún tema, tiene que darme ejemplos, y para que eso haga el estudiante quiere decir que él ya lo entendió primeramente la materia. Entonces, esos serían mis 4 elementos que utilizo como metodología para la enseñanza, ¿no? Ok, ingeniero. Ok. Entonces vamos con la siguiente pregunta. ¿De qué manera los docentes organizan sus clases?
A ver, la organización de las clases está ya un poco planificado, ¿no? Usted sabe que todas las carreras están ya diseñadas, todas las carreras tienen una malla curricular y cada asignatura tiene un contenido mínimo. Entonces, si bien es cierto, debemos respetar ese contenido mínimo, pero los docentes tenemos un poquito de libertad de aumentar ciertos temas o subtemas dentro de esos contenidos mínimos que el docente considere necesario, le va a servir al estudiante, ¿no? Entonces, un poquito ya en cuanto a eso, y ya estamos, como quien dice, marcados, ¿no? O sea, ya tenemos una estructura que seguir nada más. Problemas La cita se ve. Hola, ingeniero, parece que hay problemas con el internet. No, sí le escucho yo perfectamente. Sí. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuáles son las principales estrategias metodológicas que han dado mejores resultados para la enseñanza? ¿A nivel general o a nivel personal? Entiendo que es a nivel personal, ¿no? A nivel personal. Ya, Sí, ok. claro. La metodología, bueno, un poquito de la metodología ya le indiqué, ¿no? Es respecto a lo que es las clases, las tareas, los cuestionarios y el foro. Me ha dado también un buen resultado el socializar desde un inicio toda la parte de lo que es el cronograma de actividades, ¿no? O sea, todas las actividades, en qué fecha, en qué semana vamos a tener tal o cual actividad. ¿Por qué? Porque el estudiante ya puede ir adelantando, puede ir, ¿qué sería? Consultando, empapándose del tema para ejecutar las actividades. Es diferente cuando usted hoy le dicen hay que hacer una tarea y es para mañana y usted ni siquiera tenía idea de que iba a haber tarea y tampoco sabe del tema de la tarea. Entonces no, al menos yo me planifico, ¿no? Desde el primer día de clases ya les socializo. De aquí en 3 semanas hay la primera tarea y les indico y esté en el aula virtual en qué consiste esa tarea, ¿no? Entonces, los estudiantes ya de antemano también pueden planificarse para ir ejecutando, para que no se recarguen, porque no es solamente una asignatura, son varias asignaturas que también van a tener otras actividades que realizar. Pero ese sería la estrategia, ¿no? Socializar, planificar de mejor manera y ellos también se convierten en seguidores de la asignatura porque todos los días cuando abren el aula virtual lo primero que ven es el cronograma. Entonces ellos ya saben en qué parte del contenido estamos, qué actividades están cercanas por realizarse y todo lo demás. Entonces un poquito involucrarle al estudiante en el seguimiento de su asignatura. Ya esa es una buena estrategia que también me ha resultado. Bueno, vamos con la siguiente. Dígame. Sí, dígame. Ya. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿puede describir el ambiente ideal en una aula de clase? ¿Lo has expresado alguna vez, usted, ingeniero? Sí, a ver, el ambiente es bastante peculiar, ¿no? Me llamó bastante la atención. De pronto, bueno, primero un antecedente, ¿no? Yo soy de la sierra, yo estudié en la sierra, ¿sí? Y de pronto es otra, digámoslo así, otra cultura, ¿no? Diferente. ¿Cómo se identifica a un estudiante allá? Porque lleva una mochila y cargado de libros y cuadernos. Y lo que me ha dado, y siempre les he dicho a los estudiantes en clase, ¿no? Me admira de ustedes porque hay quienes llegan a las clases sin nada, o sea, ni siquiera tienen un lápiz, un esfero, una hoja, un cuaderno, o sea, llegan, se sientan y listo. No creo que se pueda aprovechar, creo que hasta un genio necesita una libretita y un esfero para anotar algo, sí, hasta los genios, pero los estudiantes que yo he visto, no son todos, ¿no? Pero sí son una gran mayoría, llegan así, o sea, el interés, ¿no? El interés que le ponen es muy bajo, ¿sí? De pronto se les siente como que están obligados o porque no tienen nada más que hacer o por cumplir algo están yendo allá.
Porque si fuera por las ganas de aprender, estarían con un cuaderno, estarían tomando notas, estarían haciendo muchas cosas más, ¿no? Entonces, ese ambiente es el que yo he percibido y sobre ese ambiente lo que me ha tocado hacer es, como le mencionaba, ¿no? Motivarles, ¿sí? Decirles que no Así es es, solamente, el estudio no es solamente por obtener un cartón. Si es que están con ese objetivo de que no es que necesito el cartón porque con eso obtengo un trabajo, están bastante equivocados, ¿no? Entonces, en ese sentido ha sido, no sería tanto motivación, sino que sería un un análisis de su situación, ¿no? De su situación, de gustos, de deseos, del conocimiento, ¿no? Si es que no está, claro, si el es que deseo no de es tener más conocimiento. exactamente, si es que no está, si es que no se siente bien en esas clases, si es que no se siente bien en esa carrera, entonces no está obligado a terminarlo, puede regresar a hacer algo que le guste. Entonces, Así es, motivar la vocación, creo que es la estrategia que he utilizado siempre para mantener un buen ambiente de clase, ¿no? Porque usted sabe, si es que no se hace eso, entonces llega el muchacho que no le interesa y va a seguir haciendo cualquier cosa que no le interesa o distrayendo a los demás porque no le interesa. Entonces, de alguna manera, la estrategia así que es. yo tomo es esa, ¿no? Sí, de llegar a la conciencia del estudiante, decirles si es que no es tan a gusto, o sea, y hay muchos estudiantes que me han dicho, no, la verdad es que yo no, a mí no me gusta esta carrera, pero aquí me salió el cupo. Entonces yo le digo, no tiene que ser así, porque más adelante usted no va a hacer su trabajo de buena manera. Y si es que no está como profesional, si es que no está en algo que le Claro, gusta, lo va a hacer claro, mal. claro, así es. Tiene que agarrar una carrera de algo que a ellos les guste y que pueda ver que va a salir adelante con esa carrera que ellos van a elegir. Así No es. pueden elegir una carrera que no les guste. Ujú. Sí, entonces esas han sido mi estrategia, ¿no? De llegar en la parte un tanto por un lado motivacional y por el otro lado de que estén perfilados a algo que les guste o que les vaya a ser de utilidad, ¿no? En su vida profesional. Pero es Así es. bastante común el pensamiento, ¿no? De que no están haciendo algo que les gusta, sino porque les salió en el Wistello, porque les salió el cupo ahí, pero en realidad no les gusta. Y contra eso también el estudiante, perdón, el docente tiene que trabajar, ¿no? Es distinto si un docente tiene estudiantes que están enfocados porque les interesa esta carrera. Ese sería lo ideal, una maravilla para el docente. Pero el docente en el aula de clase tiene que lidiar con esto, con estudiantes que no quieren estar ahí. Sí. Así es. Bueno, entonces la siguiente pregunta dice, ¿cuál sería la fortaleza de un docente hacia los estudiantes? Aquí soy un poquito, como le decía, ¿no? Mi filosofía es más pragmática. Hay que separar ciertas cosas. Hay muchas veces que incluso con las autoridades no concordamos bien, ¿no? Hay muchas veces que nos dicen, hay que hacer seguimiento docente, hay que darle la clase, hay que decirle la tarea, en qué libro debe encontrar, en qué página para que ellos encuentren y hagan la consulta. Y desde la perspectiva de educación superior, yo les diera esas directrices está bien, pero para un estudiante de primaria y medianamente secundaria. Pero cuando se trata ya de educación superior, ¿sí? Ya debe involucrarse mucho más el estudiante, ¿ya? Entonces, la experiencia juega un papel, para mí ha jugado un papel bien importante, ¿no? Otra vez como paréntesis y como antecedentes, yo vengo de la industria, ¿no? Yo fui trabajador casi 15 años en empresas petroleras. He trabajado desde el oriente y terminé trabajando en la ciudad de Esmeraldas. Entonces, yo conozco el trabajo en campo referente a mi área, ¿no? El trabajo en campo, el trabajo forzado, el trabajo bajo presión. Sé lo que las empresas necesitan, ¿ya? Y por eso yo de pronto les doy un enfoque más realista, ¿ya? No es lo mismo que les esté asesorando alguien que conoce lo que les va a esperar en el mundo profesional,
a que yo sea un docente que salí de la universidad y me metí a dar clases. Y yo como docente no conozco el mundo profesional. Les podré dar una teoría de lo lindo, pero nunca les voy a decir la realidad. Y créame que en la realidad con la que se van a enfrentar es otro mundo. ¿Sí? Es otro mundo completamente diferente. Entonces, ese ha sido el fuerte en mi caso particular, de que yo ya tengo un conocimiento de la otra parte, yo ya sé hacia dónde van a ir y qué es lo que esperan esas empresas de estos estudiantes. Entonces, ese aporte es el que hace un poquito la diferencia y ese debería ser el plus, ¿no? Para el docente en educación superior y forzarles un poquito más, ¿no? El estudiante de educación superior ya no es un niño, o sea, ya no hay que hacerles la última charla que hubo de autoridades respecto al aula virtual, era para que las aulas virtuales sean bonitas, que tengan adornos, que tengan imágenes, que tengan... Yo dentro de mí, para no entrar en polémicas, decía, pero no somos escuela, o sea, en una escuela para unos estudiantes de primaria sí me interesaría que tenga florcitas, que tenga pajaritos, animalitos, porque eso llama la atención de los niños. Pero estamos en educación superior. En educación superior el estudiante ya debe enfocarse a su perfil profesional, ya debe enfocarse a las actividades que él como profesional va a desarrollar y en ninguna empresa le van a recibir con flores, con dibujitos, con animalitos, con todo bonito. Ya tiene que irse acostumbrando, perfilando a su vida profesional. Entonces, eso sería en cuanto a esta parte, ¿no? Ok, gracias. ¿De qué manera ¿de qué manera se han familiarizado los docentes en este sistema de enseñanza virtual? A ver, aquí también hay otro paradigma medio interesante, ¿no? Todo el mundo cree que lo que pasó con la pandemia ha sido algo nuevo, algo que nos ha cogido de golpe y las metodologías y todo lo demás. Yo desde que apareció esta parte, apareció lo del COVID y lo del confinamiento, yo siempre en los primeros discursos decía eso, ¿no? Esta modalidad no es nueva. Si vamos tiempos atrás, usted podría graduarse de ciertas carreras por correspondencia. Habían profesiones por correspondencia. Entonces a usted les llegaba un libro, les llegaba unos artículos, les llegaba, luego usted iba leyendo, les llegaba unas pruebas, usted realizaba la prueba y enviaba. Entonces usted podía aprender por correspondencia. Luego, en la historia, apareció la radio y a través de la radio también se daban clases y se obtenían títulos a través de la radio. Luego vino la televisión y la televisión también sirvió como medio de enseñanza. Luego vino la computadora, la computación, los medios de comunicación y todo lo demás y también. Entonces, no es que ha sido algo nuevo como metodología, ¿no? Como método de enseñanza, algo nuevo. No, esto es lo más viejo que hay. Es tan viejo como la misma enseñanza. O sea, yo no sé por qué le ponen tanto interés. ¿Cómo ha sido su experiencia? Esto es algo que ya ha habido mucho tiempo atrás, ¿no? De pronto adaptarse a los medios, pero como estamos hablando de carreras técnicas, tampoco es un gran sacrificio, ¿no? Porque como técnicos ya manejamos computadoras, ya manejamos que son programas, ya manejamos muchas cosas, ¿no? No estamos tan alejados de las actividades que como profesionales debemos manejar. Sí, de hecho una de las características del tecnólogo es esa, utilizar herramientas tecnológicas, por eso es tecnólogo, ¿sí? Para utilizar herramientas tecnológicas, ¿ya? Entonces, es algo contradictorio decir, no, es que esto influenció, esto afectó. ¿Por qué debe afectar? Más bien es una prueba puntual de que nosotros debemos reforzar más eso, ¿no? La parte de la utilización de los medios tecnológicos como tecnólogos que se están formando ustedes, ¿no? Así es, ingeniero. Bueno, entonces vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál sería la debilidad de un docente? ¿Cuál sería su debilidad como docente?
Debilidades como docentes. De pronto, voy a hablar, no sería ya de mi caso, porque yo le puse el plus de la experiencia. Aquí hablaría de pronto a nivel general, porque hay otros, mejor dicho, los estudiantes que me llegan a mí pasaron previamente por otras asignaturas y por otras metodologías y por otros docentes. Y cuando llegan a mi asignatura, ¿ustedes vieron esto? No. Ustedes saben qué es esto, sí nos dieron, pero ¿qué también será? La típica, ¿no? Por ejemplo, en cálculo, ¿no? Saben, les enseñan derivadas, les enseñan integrales, cómo resolver. Cuando llegan a mis asignaturas, yo le pregunto, ¿ustedes recibieron esa asignatura? Sí. ¿Vieron derivadas integrales? Sí. ¿Quién me dice qué es una derivada? ¿Quién me dice qué significa integrar? Y nadie sabe. O sea, si yo les pongo, deríveme el seno al cuadrado de x, ellos cogen y me dan la respuesta. Pero ahora, dígame, ¿qué significa derivar? ¿Qué significa integrar? ¿Para qué me sirve? Y eso no lo saben contestar. En cambio, como le contaba, ¿no? El plus de venir del otro lado, ¿sí? De venir ya de una profesión donde usted todos los días estaba ejerciendo, estaba proyectándose más de lo que uno estudió, ¿no? Porque ya en el campo usted sale, usted cuando se gradúa sale con una metodología, sale con una mística de trabajo, pero donde usted realmente complementa todo eso es en el trabajo, en el campo, cuando usted está ya enfrentándose a la realidad, ahí es donde aprende. Y ahí es donde le queda claro, es que derivar es esto, es que integrar es esto de acá. Entonces, eso sería una de las debilidades, ¿no? No tener la experiencia como para saber qué realmente en el campo profesional sí les va a servir. O sea, no me interesa que sepan derivar, integrar 20 ecuaciones diferentes. No, lo que me interesa es que el estudiante sepa qué es derivar, qué es integrar. Y eso no lo sabe. Ya, entonces esta de pronto Así es una de las debilidades, ¿no? ya, ok. La siguiente pregunta, que es mejor, considera usted que es mejor maestro el que más carga de trabajo deja hacia un estudiante? ¿Será que le vuelvo a repetir? No, sí, sí le escuché. No, como le decía, ¿no? Yo soy bastante pragmático, ¿ya? El, si es que el estudiante entendió y el docente sabe cómo darse cuenta de si un estudiante entendió o no, basta con la explicación de clase y yo sé que el estudiante entendió. Ahora, hay otros estudiantes que no quedan tan claros y necesitan el refuerzo de la tarea, ¿ya? Entonces, sí, por eso es que el objetivo de la tarea era esa, ¿no? Reforzar un poquito mejor el conocimiento que se dio en clases. Pero de ahí mandarle 100 ejercicios, 50 ejercicios a resolver para que le quede claro eso, no, yo no estoy a favor de eso, ¿no? En tal caso les pondré o les diré ejercicios para que ellos entiendan, no para que resuelvan mecánicamente, ¿no? Sino para que ellos entiendan la temática que se está dando. Y ojo que eso es bien importante, ¿no? Yo puedo mandarle 1000 ejercicios, que el estudiante lo que hace es resolver 1000 ejercicios. El mismo caso que le mencionaba, ¿no? A los estudiantes debieron haberles mandado a derivar y a integrar, yo que sé, 20, 30, 40 ecuaciones. Y sin embargo no saben qué es derivar y qué es integrar. Entonces, no por el hecho de mandar mucha tarea significa que estamos haciendo bien con los estudiantes. El docente también tiene que saber qué es lo que envía, más que nada en función de que vaya a reforzar el conocimiento, para que el estudiante quede más claro de lo que está aprendiendo, no para que haga las cosas mecánicamente. Así es. Bueno, ingeniero, mil gracias por su cooperación. Le agradecería muchísimo, gracias por esta, por esta atención que usted tuvo hacia nosotros. Ya, Muchas gracias, ingeniero. Ya, encantado de la vida. Listo. esperando pues que lo volvamos a encontrar otra vez en alguna otra entrevista. Ok, listo.
Ha sido un gusto también. Bueno, Pase bien. ok, mil gracias. Buena tarde. Igualmente para usted.